del proyecto vacuna, PA, el valor del proyecto remedio lo normalizamos, es una normalización de escala, entonces todo queda expresado en términos del valor del proyecto remedio. Entonces nuestro estimate de PA nos va a decir relativo al proyecto remedio cuánto vale el proyecto vacuna. Y estimamos esta distribución de costos. ¿Okay? Hay parámetros que no vamos a poder estimar, en particular la tasa a la que se inventa el proyecto A y el proyecto B. Y no lo podemos estimar porque no tenemos todavía ningún éxito en los datos. No se ha inventado nada para COVID-19, o no se ha aprobado nada para COVID-19, entonces no tenemos suficiente información para estimar estos parámetros, pero los calibramos en base a información histórica sobre vacunas, no vacunas, creencias de los expertos, cosas así. Y también calibramos la tasa de interés como es usual en la estimación de juego. Entonces lo que es bien interesante es que este estimate de PA lo estimamos gracias a preferencia revelada. Y eso es lo único que voy a decir de identificación. Entonces, como yo les había dicho, la medida que aumenta la competencia, aumenta la tasa de impaciencia de las firmas, porque las firmas entienden que en cualquier minuto del tiempo algún rival va a inventar algo. Entonces esa presión competitiva los empuja hacia desarrollar el proyecto remedio. Pero nosotros aún así vemos que hay firmas, aún después del 11 de marzo, que quieren desarrollar el proyecto vacuna. Entonces la fuerza que va en la dirección contraria de esta distorsión competitiva es este parámetro PIA, que es el valor del proyecto vacuna. Entonces, esas decisiones, esa preferencia revelada nos permite cuantificar cuánto vale el proyecto vacuna relativo al proyecto remedio. Entonces voy a decir un par de cosas nomás del modelo estimado. Este gráfico replica el gráfico que le mostré hace unas diapositivas atrás, y básicamente lo que muestra es que el modelo hace un súper buen trabajo en ajustar la serie de datos que vemos, donde tenemos los dos gráficos de vacuna, no vacuna en el tiempo, y el modelo hace un excelente trabajo. Y también encontramos que el proyecto A, estimamos que el proyecto vacuna vale 11.3 veces el proyecto remedio. Entonces, encontramos, gracias a preferencia revelada, que las firmas valoran en mucho más el proyecto vacuna versus el proyecto remedio, pero aún así vemos que muchas lo están evitando. ¿Okay? Eso nos parece interesante también comunicar. Ok. Entonces ahora usemos el modelo estimado para tratar de cuantificar en esta ineficiencia que ocurre gracias a la presión competitiva. Entonces lo que hacemos es, primero, computar el equilibrio del juego usando los estimates del modelo. Estos son números al día 10 de junio. ¿Okay? Ese es como es el final de la muestra, entonces usamos ese día para hacer la comparación. Entonces, en la primera columna, la segunda fila, el equilibrio predicho por el modelo nos dice que en Esperanza hay 80.6 firmas desarrollando el proyecto vacuna en la muestra al día 10 de junio. Y computamos la solución del planificador. ¿Okay? Y en la solución del planificador, el planificador no puede controlar la tasa de entrada, o sea, las firmas están entrando, y eso no lo puede controlar el planificador. Pero el planificador sí puede controlar cuál proyecto va a desarrollar cada firma. Si la firma sea por el proyecto vacuna o el proyecto remedio, y lo hace tomando en consideración el valor social de cada una de esas decisiones. ¿Okay? Entonces, el modelo, o lo que predice el modelo, es que el planificador escogería que hubiese 92.7 firmas desarrollando el proyecto vacuna, versus las 80.6 que vemos en el equilibrio de las firmas. Entonces el planificador escogería que hubiesen 12 firmas más desarrollando la vacuna versus lo que vemos en equilibrio. Entonces esa es la ineficiencia competitiva que encontramos, que hay 12 firmas menos desarrollando la vacuna, o dicho de otro modo, el planificador escogería que 15%, hubiese un 15% más de firmas desarrollando la vacuna. ¿Okay? Entonces nos parece que esta presión competitiva está generando una eficiencia significativa desde el punto de vista económico. Y discutimos varias formas de remediar esta ineficiencia en el paper, y en particular una que les muestro acá es introducir un subsidio al costo de desarrollar un subsidio específico
a desarrollar la vacuna, que equivale al 8% del valor del proyecto Remedio. ¿Okay? Y usando ese subsidio de 8% del proyecto Remedio, el equilibrio de las firmas más o menos replica la solución del planificador. ¿Okay? Entonces hay políticas que nos permitirían corregir la ineficiencia. Ok, entonces para resumir, lo que hemos documentado es un nivel sin precedente de innovación farmacéutica durante esta pandemia. La evidencia sugiere que la presión competitiva ha hecho que aún empresas capaces de desarrollar vacunas estén evitando el proyecto vacuna. Nuestra explicación es esta distorsión competitiva, el racing distortion, como lo llamamos, y nuestro modelo cuantitativo nos dice que esta distorsión está generando una eficiencia significativa, y discutimos en el paper algunas opciones para corregir esta ineficiencia. Eso, muchas gracias. Super, Guillermo, muchas gracias. Muy buena presentación. Vamos ahora con las preguntas. Loris, ¿tú tenías una pregunta? Déjame ver aquí. Ahí está. Ahí sí. Hola, Loris, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por el paper. Estuvo muy bueno. La verdad que te felicito, está muy bueno. No sabía todos estos datos. Bueno, es un par de dudas que se me surgieron, un par de preguntas que me surgieron a través de la charla. Primero, con la figura que mostrás, la figura principal donde las vacunas no crecen tanto como los remedios. Mi duda, lo que yo entiendo es que no todas las firmas tienen la capacidad de hacer vacunas. Me parece que es un proyecto mucho más ambicioso hacer vacunas. Entonces, una mejor medida sería la cantidad de recursos que se invierten en cada actividad, más que cuántas firmas están haciendo una actividad o la otra. Probablemente, no sé si están esos datos, la verdad que por ahí es una pregunta que no puedo contestar. La otra cosa que al principio me costó entender es de dónde nace la ineficiencia. Después creo que entendí que el equilibrio es un equilibrio de Nash, ¿es así? Y de ahí sale la ineficiencia, ¿no? Porque si uno pensaría que esto es un equilibrio perfectamente competitivo, no habría ineficiencia, ¿o sí? Digo, inventar una vacuna es muy eficiente, está muy bueno, pero inventar remedios también es muy importante, porque la gente que está enferma hoy no le va a servir una vacuna, necesitan remedios. Y incluso sabiendo que la vacuna va a tardar mucho, es muy eficiente tener remedios porque nos va a permitir salir de esta crisis, porque bueno, si nos enfermamos, nos curamos y listo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tan convencidos estamos de que esto es ineficiente? Ok, bueno, muchas gracias por las palabras y también por las preguntas. Respecto a lo primero, de los recursos que se están destinando, podemos revisar si podemos hacer un poco más. Tienes razón que nuestra medida es bastante cruda, es si la firma declara estar desarrollando una vacuna o un remedio. Tampoco sabemos cuántos recursos está destinando la firma a desarrollar o cuán en serio están desarrollando el proyecto. Yo creo que podemos hacer un poco mejor trabajo ahí. Y respecto a lo segundo, tienes razón, y el planificador de cierta forma toma en consideración la impaciencia, de que es importante desarrollar algo, sobre todo si es que el proyecto de vacuna es muy lento. Entonces la ineficiencia simplemente surge de que aun cuando que las firmas no internalizan el hecho de que el proyecto vacuna es muy valioso, están apuradas por desarrollar algo para poder lograr algún payoff positivo. Entonces, la ineficiencia simplemente nace de cómo los caminos que toman las firmas difieren de lo que haría el planificador, donde el planificador sí toma en consideración que hay firmas que deberían estar desarrollando el remedio. O sea, para el planificador, el proyecto remedio no es que no tenga valor.
la mayoría de las firmas para el planificador se van por el lado del remedio. Es simplemente esta presión competitiva la que está generando la ineficiencia. No sé si No, sí, respondí está tu claro. pregunta. Pero... Lo que yo estaba pensando es, si uno en vez de modelarlo como un juego, lo modela como competencia perfecta, un paper a la Hoppenheim, por ejemplo, me da la impresión de que no habría ineficiencia. Claro, si es que las firmas no toman en consideración la competencia, no habría ineficiencia. Claro. O sea, si las firmas, exactamente. La ineficiencia viene dada por motivos estratégicos. Estratégico, claro. Exactamente, eso. Okay. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Loris, por tu pregunta. ¿Rodrigo? Gracias. Oye, Guillermo, me gustó mucho tu presentación y el tema viene impresionante como los datos muestran, digamos, cómo significativamente han cambiado los incentivos, ¿no es cierto?, a desarrollar vacunas. Y remedios, digamos, que en pandemia no lo teníamos tan claro en otras ocasiones. Pero sigo con la duda con lo que planteó Loris, lo siguiente. Típicamente en un modelo de tournament, ¿no es cierto?, el fenómeno es al revés, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una competencia de prototipos donde hay un solo premio, los niveles, una cosa que es re importante es el nivel de esfuerzo que yo hago para desarrollar el mejor prototipo posible y aumentar la probabilidad de ganar. Y ahí el planificador central se encuentra con el problema inverso, que dice que si hay libre entrada, la gente percibe la probabilidad de ganar es baja, hace bajos niveles de esfuerzo y por lo tanto es ineficiente y por lo tanto desearía un menor número de participantes. Y restringe, así son, digamos, los tournaments de publicidad, de prototipo. En tu modelo, no veo, no sé que sea el tema de la plata, los niveles de inversión, ¿cuáles son los niveles de esfuerzo? Porque puede estar ocurriendo también que hay un efecto al revés, que yo quisiera menos competidores, ¿cierto?, para que percibieran que la probabilidad de ganar esta carrera es más alta, hicieran un mayor nivel de esfuerzo. Y por lo tanto se podría mirar que tiene un efecto contrario también. Eso es mi duda, digamos. Sí, no, buen punto. Nosotros no estamos modelando el esfuerzo. Y no sé si es correcto verlo acá, en prototipo sí, pero... Yo creo que es... o sea, que claramente hay un efecto estratégico por ese lado también. Y en la medida que las firmas desarrollando vacunas persiguen que la probabilidad de que ellos sean los primeros en inventar la vacuna es baja, probablemente la cantidad de recursos que destinan a su proyecto es menor que la que si es que vieran una mayor probabilidad de éxito. Claro, nosotros no tenemos los datos para decir algo por esos lados, pero sí podríamos al menos pensar o hacer conjeturas en nuestra sección teórica sobre qué podría pasar. ¿Pero tú coincides conmigo o que este efecto es al revés? Porque en Tournament puro el efecto al revés, porque el planificador desea menos participantes que más. Sí, o sea, yo creo que hay una mezcla en la literatura, hay todo tipo de resultados. O sea, depende de las funciones de costo, hay... claro, y cómo se modela la innovación también. Claro. Entonces, porque aquí esto es una carrera de descubrir algo que tú sabes qué es lo que es. No hay una innovación, no hay calidad de vacuna. No sé si me explico. Claro. Exactamente. Y eso es la diferencia. O sea, no es una innovación clásica, digamos. Exactamente. Es una carrera por un descubrimiento, si tú quieres. Claro. Pero yo creo que es algo que vale la pena de pensar un poco más. Buen punto. Gracias. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Encontré muy bueno todo. Gracias, Rodrigo. Tenemos más preguntas, Guillermo. Rodrigo, ¿estás ahí también? Sí, aquí estoy, ahí estoy. Súper, gracias. Oye, no, súper bueno el paper, súper interesante los datos que muestra. Me gustó mucho. Quería preguntarte, ¿qué otros tipos de incentivos o subsidios o correcciones de la distorsión ustedes consideran en el paper? Porque estaba pensando y un poco relacionado con la pregunta de Loris, la primera parte. Si tú das subsidio a las empresas para que desarrollen la vacuna, y ¿cómo te aseguras de que efectivamente están tratando de desarrollar la vacuna o tienen las capacidades para desarrollar la vacuna y no simplemente quedarse con el subsidio, digamos? Entonces,
no sé, a lo mejor uno debería darle un premio contra algún tipo de entrega intermedia o, Claro. no sé, o sea, como un premio al ganador, no tengo idea, digamos, pero como que podrían haber otro tipo de incentivos. Entonces, no sé si ustedes consideran más incentivos Sí. en el paper, digamos. Claro, lo otro que hacemos es, o sea, tienes toda la razón, ese es un problema con nuestra propuesta que es difícil monitorear, hay un problema ahí de moral hazard, que es difícil monitorear si las firmas realmente están haciendo algo con esa plata, algo productivo con esa plata. Lo otro que nosotros discutimos en el paper es lo que se llaman los Advanced Market Commitments, que es una de las preocupaciones con el proyecto vacuna es que lo más probable es que se invente algún tipo de remedio antes que se invente la vacuna. O sea, el remdesivir está cerca de ser aprobado, o hay una expectativa que va a ser aprobado. Y de alguna manera ese remedio va a canibalizar un poco el valor de la vacuna. Entonces, otra posibilidad es hacer que el premio que se le entregue al que invente la vacuna no esté afectado o se corrija para evitar de que haya canibalización. Porque de cierta forma las firmas están preocupadas por esa canibalización y esa canibalización podría hacer que las firmas eviten el proyecto de vacuna porque saben que el remdesivir o algún otro remedio va a ser aprobado primero y eso va a bajarle el valor a cualquier proyecto que ellos inventen. Entonces, otra opción es más que nada dar incentivos contra resultados y corregir los premios para la firma que logre inventar la vacuna primero. Esas son las dos propuestas principales que tenemos que te puedo compartir. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Vamos con la última pregunta, Jocelyn. Hola, gracias Guillermo por tu presentación, súper interesante el tema. Yo soy economista de la innovación, entonces hay dos cosas que a mí me causan un poquitito de ruido y te las menciono quizás en miras a tratar de mejorar un poco el modelo. Uh-huh. Una que no me suena a que las dos cosas, inventar la vacuna o generar remedios paliativos, a pesar de que por supuesto que lo primero toma más tiempo, sean excluyentes, que lo segundo sea ineficiente. Y te lo digo sobre todo en el contexto de los mensajes que ha enviado la OMS de fomentar la colaboración entre un montón de instituciones, entre un montón de países donde se están juntando recursos y donde se ha promovido compartir patentes y conocimiento para acelerar el desarrollo no solamente de una vacuna, sino también de remedios paliativos. Y de hecho el argumento se dice, bueno, sabiendo de que la vacuna va a tomar tiempo, valoramos a todos aquellos manufacturers o empresas que estén desarrollando remedios paliativos para poder llegar a la población que hoy día seguramente obviamente la más desaventajada que está sufriendo. Entonces, estos modelos que se basan en mucha competencia dejan fuera los modelos que están un poco más de moda hoy en día y sobre todo en este contexto de Open Innovation. Entonces, y de shared Innovation y Shared Knowledge, para promover el desarrollo de innovaciones que seguramente son mucho menos costosas. Entonces, entre todos asumimos los costos, diversificamos la incertidumbre, porque obviamente sabemos que esta es una innovación y por lo tanto es incierta y no es riesgosa, no tenemos probabilidades que asignar, ¿cierto? Es incertidumbre, no sabemos el resultado y si va a resultar. Entonces, yo creo que algo bonito sería quizás comparar qué pasaría o con el tiempo el desarrollo de la solución bajo un contexto de competencia versus un contexto de Open Innovation, donde hay un grupo que está compartiendo conocimiento, donde está generando distintas cosas al mismo tiempo, a remedios paliativos, una vacuna en algún momento, porque también no se sabe tampoco qué va a pasar con la patente posteriormente. Es posible, sí, efectivamente hay una patent trace,
no están todos participando de esta patent race. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero participar de esto, de esta economía colaborativa, en este caso, pero hay otros que sí, que quieren colaborar, y capaz que ellos lleguen antes. Y efectivamente, entonces todo este esquema diferente de promoción de colaboración a partir de la OMS, y se ha firmado como un pledge, que se llama Open COVID Pledge, quizás están cambiando las reglas del juego, los incentivos que tienen las empresas, y están definiendo un poco sus incentivos para dedicarse a alguna cosa. Entonces sí, a mí, si yo no tengo capacidades, quizás me dedico a hacer remedio, y eso es más eficiente que yo me ponga a destinar mi tiempo a inventar vacunas. Incluso los que están vacunas, porque yo vi que baja incluso la gente que está inventando vacunas. Pero eso puede tener que ver, no sé, con este cambio de incentivos, porque quizás no hay un patent race en esta economía más colaborativa. Entonces, te lo dejo como para que le des una vuelta a este tema de los Open Innovation. O sea, hay dos cosas. Yo estoy de acuerdo contigo que el que se invente un remedio no necesariamente es excluyente a que se invente una vacuna. Yo creo que obviamente es un supuesto fuerte en la parte empírica. En la parte teórica no tenemos ese supuesto. Una de las razones por las que hacemos ese supuesto es porque no tenemos cómo cuantificar el nivel de canibalización que habría en caso de que se invente el remedio primero ante la vacuna. Esa es una cosa. Estoy de acuerdo contigo con lo de colaboración. Yo creo que es un punto interesante que nosotros no estamos abordando. Y sí vemos en los datos que hay colaboración entre firmas. Y en un minuto miramos si había más colaboración de lo normal, y había un poco más de colaboración de lo normal. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo contigo, que eso sería algo interesante explorar. Y así que gracias por la sugerencia. Dale. Gracias. Súper, gracias Jocelyn por tu pregunta, gracias a todos por sus preguntas. Guillermo, 1.000.000 de gracias en nombre de toda la facultad. Te doy las gracias por aceptar nuestra invitación y compartir esta investigación muy interesante. Quedaron varias preguntas en el tintero. Vamos a hacer algunas por correo, pero 1.000.000 de gracias por unirte a nuestro webinar. Así que esperamos... Muchas gracias a ti, Toño, y gracias a todos por escuchar. Súper, gracias Guillermo. Bueno, ahora estamos con Nicolás Botán. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. Oye, el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias por unirte a nuestro webinar. Bueno, y muchas gracias, Toño, por la invitación y por organizar este ciclo de seminarios. Hola, Guillermo, tanto tiempo, y muy interesante tu paper también. Estuvo muy bueno. Gracias, Nico. Entonces, déjenme compartir la pantalla y organizar las cosas. Ok, creo que ahora debería estar compartiendo la presentación. Bueno, entonces en este estudio lo que hacemos es, estamos documentando el impacto desigual que generó la pandemia en 17 países en América Latina y el Caribe. Y esto es trabajo conjunto con Bridget Hoffman, del Banco Interamericano de Desarrollo, y Diego Vera, también del BID, ambos en el Departamento de Investigación. Entonces, la motivación detrás de este proyecto, la verdad fue bastante evidente al principio, que la pandemia estaba generando una crisis global sin precedente. En marzo, cuando muchos países empezaron con medidas de cuarentena, ya había bastante evidencia, especialmente en países desarrollados, sobre los impactos que estaba generando la pandemia y estas medidas de cuarentena en los mercados laborales. Pero cuando uno quería ver números para países en desarrollo, ahí nos encontramos con un problema. Entonces, lo primero es que en muchos casos varios países no publican de forma regular índices sobre los mercados laborales. Entonces, no estaba claro cuál era el impacto en estos países, o cuáles eran los impactos inmediatos en estos países. Y
Otra consideración es que también para estas medidas de cuarentena o restringir la movilidad de las personas, también genera problemas para el levantamiento de datos, dado que encuestadores no pueden salir a la calle. Por otro lado, también hay otro tema que es cuando queremos comparar distintos índices, quizás índices de desempleo es más fácil comparar, pero si queremos pensar en medidas de nutrición o de salud, no necesariamente las medidas que colectan distintos países son comparables. Entonces, algo que queríamos también hacer era poder levantar datos de tal forma que pudiéramos comparar entre países cuáles eran las consecuencias inmediatas de la pandemia. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer es lanzar una encuesta masiva online, medida en tiempo real, a través de 17 países en América Latina y en el Caribe. Y lo que documentamos en esta encuesta es, por un lado, la pérdida de empleo y el cierre de negocios es sustancialmente más grande para hogares de bajos ingresos en América Latina, y este patrón es consistente a través de todos los países, básicamente. Otra cosa que documentamos es un movimiento muy fuerte en la distribución del ingreso hacia la izquierda o hacia abajo, cuando comparamos ingresos entre enero y abril de este año. Vale resaltar que ya en abril la mayoría de los países habían medidas de cuarentena o distintos tipos de restricciones de movilidad. Y una consecuencia de esto es que vemos que gran fracción de hogares de la clase media transicionaron hacia categorías de ingresos sustancialmente más bajos. Y por último, lo que documentamos, que debe ser consecuencia también de este gran desplazamiento en términos de la distribución del ingreso, son impactos grandes en términos de seguridad alimentaria y en salud, que tienen el potencial de luego tener consecuencias a largo plazo, si no se corrige. Entonces, bueno, déjenme contarles un poco cómo fue el proceso del levantamiento de datos. Entonces, lanzamos esta encuesta a gran escala en 17 países en América Latina, y de hecho, el primer país en donde distribuimos la encuesta fue en Chile, que Chile fue como la prueba piloto para esta encuesta, y después de eso lo expandimos a varios países más de la región. Y al final del día logramos recolectar alrededor de 250.000 de respuestas en total. Y para darles una idea del timing de la encuesta, arrancamos el 27 de marzo, y de vuelta esto fue en Chile. Ya luego, a principios de abril, lo lanzamos a varios países más, y lo íbamos expandiendo de país a país. Una de las razones por las que fuimos expandiéndolo secuencialmente fue que básicamente en tiempo real íbamos adaptando la encuesta para cada país, porque por ejemplo cierta terminología distinta de país a país, en unos países se dicen mercado, en otros supermercado, y lo íbamos adaptando para eso y también para capturar las políticas específicas de cada país. Y también otra razón fue que la manera en que contactábamos a los participantes fue a través de publicidades en Facebook e Instagram. Entonces, cada vez que lanzábamos un país nuevo, lanzábamos publicidades nuevas en Facebook e Instagram, y como parte de la publicidad, pues especificar el targeting. Entonces, además de targeting por país y edad, donde estamos reclutando participantes mayores de edad, también uno puede darle ciertas palabras clave para ayudar a identificar personas. Entonces, para estas palabras clave, tratamos de evitar palabras relacionadas al COVID, porque
algo que no queríamos era justamente atraer solamente a la gente que realmente está preocupada por este tema. Entonces, para poder alcanzar un segmento más amplio de la población, usábamos, por ejemplo, nombres de celebridades de cada país, nombres de equipos de fútbol o de futbolistas, y otras cosas relacionadas a características del país que no necesariamente reflejan la intensidad de las experiencias por el COVID. Entonces, como parte de la encuesta, los participantes no fueron compensados y la duración de la encuesta, por ser una encuesta online, era bastante larga, o sea, en promedio duró entre 20 a 25 minutos, dependiendo del país. Y manteniendo estas dos cosas en consideración, algo que nos sorprendió fue la gran cantidad de respuestas que logramos recolectar, y en gran medida eso refleja la importancia de este tema, ¿no? en la región y la preocupación de la gente por querer también transmitir su situación, ¿no? Y al final del día, lo que hacemos es, estamos pesando las observaciones a nivel nacional para que la muestra sea más representativa a nivel nacional, dado que una de las preocupaciones que tuvimos cuando estábamos diseñando la encuesta era, bueno, obviamente esto es una encuesta online, estamos preocupados porque sea una muestra muy seleccionada, entonces la preocupación número uno siempre con las encuestas online es cuán representativo puede llegar a ser de la población. Entonces, para atacar ese problema, hicimos dos cosas. Uno, lo comparamos con encuestas de hogares y de censos para cada país, y usamos eso para construir pesos para hacer el reweighting de la muestra. Entonces, todas las estadísticas que les voy a presentar están reweighted en base a esto. Una segunda cosa que hicimos también fue en algunos países, entre ellas lo hicimos en Chile y después en algunas otras también, replicamos esta encuesta, pero haciendo encuestas telefónicas que fueron levantadas de manera más representativa, y al final del día encontramos que los patrones son muy parecidos entre las encuestas online y estas encuestas telefónicas, que son los medios más tradicionales de levantar estos datos. Dado que los patrones que encontramos son muy parecidos, esto nos da cierta confianza en este método de recolección de datos, que tiene grandes beneficios, ¿no? Un beneficio importante es que, por un lado, es muy barato hacer estas encuestas online y reclutar, hacer publicidades en Facebook también es relativamente barato. Para darles una idea, una publicidad cuesta como mínimo $500, y eso es lo que gastamos por país más o menos, y así el costo por observación es muy bajo al final del día. Y el otro beneficio es que se puede hacer y expandir rápidamente en varios países. ¿No? Entonces estos eran los motivos principales por los cuales queríamos hacer una encuesta online, pero sí siempre tuvimos esta preocupación de cuán representativa es, y por eso también hicimos estas encuestas complementarias. Entonces, déjenme mostrarles la distribución geográfica de los países y las regiones en donde recolectamos datos. Y acá estamos sombreando las subregiones dentro de cada país en base al porcentaje de la población que estamos encuestando. Entonces, en ciertos países tenemos bastante buena cobertura, como en Chile, Uruguay, también en Perú, pero al final del día logramos alcanzar una muestra bastante amplia, y dentro de cada país logramos obtener una muestra que cubre todas las regiones dentro del país, básicamente. Entonces, bueno, pensando en la representatividad de estos datos, que era la mayor preocupación al momento de diseñar esto, acá les estoy mostrando una tabla con varias características de los hogares, y en la primera columna les estoy mostrando las observaciones sin ningún peso. En la segunda columna, ahí son las estadísticas usando los pesos que construimos, y en la tercera columna son
los valores que obtenemos en encuestas de hogares. Entonces, al final del día, si hacemos una comparación rápida, vemos que el reweighting de nuestras muestras ayuda mucho a hacer que nuestra muestra se vea más parecida a lo que uno encontraría en las encuestas de hogares o en los censos de los países. Y aún así, mirando las estadísticas sin pesos, la verdad es que no estamos tan lejos en varias características. Quizás donde sí le erramos por bastante es en la fracción de mujeres que contestan la encuesta, donde la proporción es sustancialmente más grande para nuestra encuesta que para el censo. Pero más allá de eso, no hay tantas diferencias sustanciales. Entonces, por un lado, esto nos da cierta tranquilidad al momento de pensar en hacer inferencia o en pensar en la representatividad de lo que encontramos. Otro ejercicio que hicimos para validar las respuestas que recolectamos es correlacionar las respuestas que obtenemos en la encuesta, donde les preguntamos, por ejemplo, el porcentaje de la gente que salieron de su hogar para ir a trabajar, y comparamos esta medida con estas medidas que están buenísimas de Google sobre movilidad, y Google tiene varias medidas distintas, y una de ellas es cambios en movilidad a lugares de trabajo, y algo que encontramos es que nuestra medida se correlaciona bastante bien con estas medidas de Google en base a celulares, ¿no? Entonces, de vuelta, este es otro pedazo de evidencia que nos da cierta tranquilidad al pensar en la calidad de las respuestas y en los datos que estamos recolectando. Entonces, bueno, lo primero que les quería mostrar son los impactos desiguales en los mercados laborales en base a diferencias en la distribución del ingreso. Entonces, acá les voy a mostrar dos medidas que colectamos. Uno es pérdida de empleo y la otra es cierre del negocio. Entonces, en la encuesta, cuando les preguntamos sobre estas características, randomizamos entre los periodos de referencia. Entonces, aleatoriamente, a algunas personas les preguntamos sobre la semana pasada, a otros 2 semanas anteriores, y para otros las 4 semanas anteriores. Pero acá les voy a mostrar un pool de todo esto. Y luego en la encuesta también preguntamos sobre el ingreso del hogar, y se lo preguntamos en categorías en base a los salarios mínimos para cada país. Pues al final del día, los BIMs están definidas de manera igual, de país a país. Y le preguntamos primero cuál fue el ingreso del hogar en enero, o sea, antes de la pandemia, y luego cuál esperaban que fuera su ingreso, o cuál fue su ingreso en abril de ese año, de cuando comentaban. Entonces, lo primero que quisimos ver era qué pasaba con las tasas de cierre de negocios, y queremos ver cómo esto varía en la distribución del ingreso. Entonces, en el eje horizontal, acá tenemos las distintas categorías de ingreso en base a salarios mínimos, y estamos mostrando acá los porcentajes de pérdida de empleo o cierre de negocios. Pues pérdida de empleo en azul, lo que vemos es que hay un gradiente muy fuerte a lo largo de la distribución del ingreso, donde para las categorías de ingreso más bajo encontramos pérdidas de empleo de alrededor del 80%, y esto disminuye sustancialmente donde para las categorías de ingresos mayores encontramos pérdidas de ingreso alrededor del 5%. Ahora bien, en promedio vemos que alrededor de un 45% de los hogares reportan que algún miembro perdió el empleo, mientras que el 58% de
de los hogares también reportaron que han tenido que cerrar un negocio. Entonces, cuando pensamos en el gradiente para cierre de negocio, vemos un gradiente similar, pero no es tan fuerte o tan grande como para pérdida de trabajo. Y para poner estas medidas, o para pensar en la magnitud de estas medidas, en Estados Unidos alrededor de un 43% de los negocios pequeños cerraron durante esta época. Entonces lo que encontramos es que en América Latina y el Caribe, alrededor de un 12 a 13% más de negocios cerraron que en Estados Unidos y otros países desarrollados. Y bien, hay varios potenciales mecanismos que pueden explicar este gradiente de pérdida de empleo, y una de las principales es la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿no? Y la posibilidad de hacer teletrabajo, por supuesto, se relaciona con el tipo de empleo que uno puede llegar a tener, y todos sabemos bien que para aquellos que tienen... me olvidé de aclarar algo, cuando estamos mirando el ingreso, esto es el ingreso antes de la pandemia, ¿no? Es el ingreso en enero. Entonces, bueno, cuando pensamos en los tipos de empleos que pueden tener personas en hogares de menor ingreso, tienden a ser empleos más precarios, con menos seguridad, son más de servicios. Entonces, las restricciones de movilidad impactan fuertemente estos tipos de empleo, y no tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, ya sea por las características del empleo, o también puede ser por acceso a las herramientas para poder hacer teletrabajo. Entonces, esto es uno de los factores que se ve que está contribuyendo a este gradiente fuerte que encontramos en términos de pérdida de empleo a lo largo de la distribución del ingreso. Otro factor que se correlaciona bastante fuerte con la pérdida de empleo es el grado de informalidad en el país, ¿no? Entonces acá estamos comparando promedios de pérdida de empleo por país con respecto al promedio de cuentapropistas en el país. Y acá de vuelta vemos una relación muy fuerte entre estas dos características. Y de vuelta, una de las explicaciones también puede ser relacionadas a la idea esta del teletrabajo, que parece que pesó mucho en poder continuar el empleo durante las restricciones de movilidad. Entonces, bueno, estaba hablando mucho de restricciones de movilidad, y como parte de tratar de obtener alguna evidencia subjetiva del rol que juegan estas restricciones de movilidad, lo que hicimos fue unimos las respuestas para cada país y cada día con la estadística correspondiente que uno observaría en los datos de movilidad de Google, ¿no? Y estos son los datos de movilidad al lugar de empleo. Y acá vemos una relación bastante fuerte de vuelta entre el grado de cambio en movilidad, o sea, si nos movemos hacia la derecha, esto significa que el cambio en movilidad con respecto a enero es menor. Entonces vemos cuando hay menores restricciones, las pérdidas de empleo o cierre de negocios tienden a ser menores en promedio, y a medida que las restricciones son más grandes, ahí vemos grados sustancialmente mayores de pérdidas de empleo o cierre de negocios. Entonces, otros de los impactos grandes que documentamos en nuestros datos es que hay una transición muy fuerte de hogares de la clase media a transicionar a categorías de ingresos sustancialmente más bajos. Entonces, acá en esta figura, lo que estamos mostrando es el porcentaje de hogares que tienen ingresos
menores al salario mínimo en abril, en base a la categoría de ingreso antes de la pandemia, en enero. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un hogar de clase media que tenga salario promedio entre 3 a 4 salarios mínimos, la probabilidad de que este hogar se mueva hacia la categoría más baja, o sea, menos de un salario mínimo, es de alrededor del 30%, ¿no? O sea, una probabilidad muy grande de transicionar hacia la categoría más baja de la distribución del ingreso. Y esto, de hecho, lo que está pasando es un corrimiento muy fuerte de la distribución del ingreso hacia la izquierda. Entonces acá estamos buscando la densidad o la proporción de hogares en cada categoría de ingreso antes de la pandemia en azul y después medido en abril en rojo. Y acá de vuelta vemos cómo hay un movimiento muy fuerte hacia la izquierda y hacia la categoría más baja de ingresos después de que haya arrancado la pandemia. Entonces, bueno, algo que les quería mostrar era que cuando miramos los patrones de estas relaciones en las encuestas telefónicas, vemos patrones muy parecidos a lo que estamos calculando en las encuestas online. Entonces acá estamos comparando las densidades que les mostré anteriormente, estas son para la encuesta online, pero aquí las estamos comparando con las encuestas telefónicas que hicimos en Chile, que fueron hechas de manera que eran representativas de las 3 regiones más grandes de Chile. Entonces, en las líneas sólidas estamos comparando la encuesta online en azul y la telefónica en rojo, y vemos que los patrones son muy parecidos, y también si comparamos los patrones en cuanto al ingreso post-pandemia, también vemos que son muy parecidos entre la encuesta online y la encuesta telefónica. O sea, de vuelta, esta es evidencia subjetiva de que lo que estamos levantando en la encuesta online no es una muestra súper seleccionada, sino que podemos expandir estas conclusiones al país y a la región en general. Entonces, lo siguiente que hicimos fue mirar diferencias en distintas medidas de seguridad alimentaria y de salud. Y lo que encontramos en general es que hay cambios muy desiguales entre hogares que perdieron el empleo con respecto a aquellos que no han perdido el empleo. Entonces, por ejemplo, en el panel A estamos mostrando el porcentaje de hogares que reportan no haber tenido suficiente comida en la última semana, y vemos que hay diferencias muy grandes entre aquellos hogares que perdieron el empleo con respecto a aquellos que no lo perdieron, y estas diferencias son sustanciales a lo largo de la distribución del ingreso, ¿no? Entonces hay diferencias muy grandes, sin importar si estás en las categorías más bajas o más altas de la distribución del ingreso. Y vemos estos patrones muy parecidos en otras medidas, como si pueden comprar suficientes alimentos para una semana, o si no tuvieron suficientes recursos para comprar medicamentos, que vemos en el panel C. Y también encontramos patrones parecidos, pero aquí las diferencias no son tan grandes cuando pensamos en si los hogares se sentían estrés, o si estaban bebiendo más en el hogar. Y donde sí encontramos que de vuelta este patrón se mantiene es cuando miramos hogares que reportan que hay mayor violencia doméstica dentro del hogar, donde encontramos que la probabilidad de que reporten más violencia aumenta cuando se ha perdido el empleo dentro del hogar. Entonces, para mostrarles estos gráficos en números, para mostrarles estas diferencias,
Entonces lo que vemos es alrededor de un 24% de los hogares que han perdido el empleo reportaron que se les disminuyó el ingreso. Similarmente, un 12% de ellos reportaron que pasaron hambre, y una magnitud parecida también reportó que estaban comiendo de manera menos sana. Y no solo encontramos estos patrones en estas medidas de alimentos, de salud, sino que también vemos que se relaciona muy fuertemente con preferencias sobre políticas con respecto al COVID. Y esto es muy importante considerando que cualquier política que adopten los gobiernos en cuanto a cuarentenas o restricciones de movilidad van a ser exitosas en la medida que la población acate estas medidas, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que en hogares donde sufrieron una pérdida de empleo, tienden a estar menos en favor de estas medidas de cuarentena, o es menos probable que piensen que la prioridad principal del gobierno tiene que ser la pandemia. Y esta diferencia se mantiene, y no solo se mantiene en el tiempo, sino que aumenta en el tiempo. Entonces lo que vemos es que el apoyo a extender estas medidas de cuarentena o restricciones de movilidad disminuyen más fuertemente para estos hogares en donde han perdido el empleo. Entonces, un ejercicio que hicimos fue también mirar y distinguir entre hogares que perdieron el empleo, pero que reciben algún subsidio del gobierno, y hogares que perdieron el empleo y no reciben subsidios del gobierno. Y lo que vemos es que recibir un subsidio ayuda a mejorar el apoyo para estas medidas un poco, lo cual sugiere que estas distintas medidas de transferencias que están adoptando los gobiernos pueden ayudar a combatir estos problemas de fatiga que puede existir con respecto al apoyo y el acato de estas medidas. Entonces, creo que me queda 1 minuto o 2 minutos, y quería comentarles brevemente de un paper relacionado y donde usamos los mismos datos, y nos concentramos en un programa de transferencias en Bolivia. Entonces, esto es un programa de cash transfers que ya existía en Bolivia, que se enfoca en los mayores de edad, que es el programa Renta Dignidad. Entonces, es un programa no contributivo, de pensión no contributivo, donde les dan una transferencia de $50 por mes al individuo, y las personas pueden empezar a recibir esta transferencia apenas cumplen 60 años. Entonces acá tenemos un lindo experimento natural, porque justo estamos colectando datos cuando estaba arrancando la pandemia y arrancaban todas estas medidas de restricciones de movilidad, y lo que podemos hacer es mirar en este periodo donde estamos colectando datos, mirar hogares donde hay por lo menos un miembro del hogar mayor de 60, o que recién cumplió 60 y empezó a recibir esta transferencia, y podemos comparar estos hogares con hogares donde los mayores están justo por debajo de este threshold. Entonces podemos usar esto haciendo un regression discontinuity para ver cuál es el efecto de recibir la transferencia en distintas medidas de household resilience, o sea, la habilidad de poder enfrentar algún shock monetario, o también en la seguridad alimentaria. Entonces, brevemente les voy a mostrar 2 gráficos, y en la primera documentamos que hay un cambio muy fuerte cuando alguien en el hogar cumple 60,
para recibir estas transferencias. Entonces, esto sería ser la first stage para recibir esta transferencia. Entonces vemos que de hecho hay un salto muy fuerte en este threshold, ¿no? Entonces después miramos distintas medidas de seguridad alimenticia y de resilience, como comenté anteriormente, y vemos que hay un salto muy fuerte. En este caso estamos viendo la probabilidad de que algún miembro del hogar haya pasado hambre, y vemos que disminuye fuertemente en la disponibilidad, lo cual sugiere que este programa de transferencias fue por lo menos exitoso en reducir el hambre y estas distintas medidas de seguridad alimentaria. Y de hecho lo que encontramos es que este salto, esta diferencia, es 2 veces más grande para los hogares que experimentaron pérdida de empleo o cierre del negocio. Así que lo que vemos es que estas transferencias funcionan como cierta seguridad social para estos hogares que experimentaron el shock de manera más fuerte. Y después, dado que podemos comparar la magnitud de los impactos entre estos hogares, y haciendo unos cálculos, estimamos que más o menos el 60% de este efecto viene a través del smoothing del consumo, ¿no? Entonces, para concluir, estos resultados que encontramos tienen implicancias muy importantes pensando en la recuperación después de la pandemia. Y lo que vemos es que la recuperación, primero, documentamos que hay efectos más grandes para hogares de ingresos más bajos. Entonces, cualquier programa debería focalizarse en estos hogares, pero también tiene que haber esta consideración de que hay un desplazamiento de la distribución hacia la izquierda. Entonces, hogares que originalmente eran de clase media terminaron en la categoría más baja de la distribución del ingreso. Entonces, cuando pensamos en targeting, cualquier forma de targeting tiene que tener esto en consideración y no debería ser desarrollada en base a ingresos antes de la pandemia, porque si es así, no estarían alcanzando estos hogares que también están necesitando esta asistencia. Y más allá de deshacer el shock de la pérdida de empleo, también es importante considerar que estas transferencias tienen implicancias fuertes para el apoyo de estas medidas contra la pandemia y evitar así la fatiga en el tiempo que puede haber en la sociedad. Y esto es un problema grande en muchos países. Creo que uno de los casos más extremos es en Argentina, donde la cuarentena ya lleva más de 100 días y lo vienen expandiendo más todavía, y ya hay cierto grado de fatiga y de preocupación con estas medidas, ¿no? Entonces, bueno, termino acá y muchas gracias y bueno, espero sus preguntas. Súper, gracias Nicolás por tu presentación, súper entretenido. Ya tenemos varias preguntas. Rodrigo Fuentes, levantaste ahí la mano. Adelante. Sí. Ok. No tengo video, pero no importa. No, mi pregunta va en esa relación que tú mostrabas, que me parecía bien interesante y que obviamente probablemente tenían, o sea, uno esperaría ese resultado, que donde hay más desempleo, o en aquellos lugares donde hay más desempleo, menos les importa, o a esas personas menos les importa, ¿no es cierto?, el lockdown. No sé si tienes como algún pequeño ejercicio para dimensionar qué tan grande es ese coeficiente
esa es una pregunta. Y lo segundo, si controlaste por alguna otras variables relacionadas tal vez con posiciones socioeconómicas, ingresos, etcétera, género incluso, porque hombre y mujer se han visto afectados de forma distinta. Te lo pregunto porque es una discusión que está súper fuerte, yo creo que en casi todos los países, es, oye, soltamos el lockdown y dejamos que la gente vuelva a trabajar, o nos seguimos preocupando y que no se contagien, y obviamente estamos perdiendo posibilidades de mejores ingresos futuros. Entonces, creo que ese análisis que es bien interesante lo que ustedes tienen. Gracias. Sí, gracias, Rodrigo. Y para la primera parte de la pregunta no te tengo una buena respuesta, entonces y es buen ejercicio pensar en con qué contrastarlo para pensar en términos de la magnitud de estas preferencias. Eso es bien importante, así que eso es un ejercicio que deberíamos hacer. Después, por la segunda parte de tu pregunta, pensando especialmente para este gráfico en el tiempo, hay varias consideraciones que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo esta comparación en el tiempo. Uno es que estamos lanzando esta encuesta en momentos distintos en distintos países. Entonces, primero hay un tema de diferencias en timing. Después hay un tema de diferencias en composiciones, ¿no? Porque cada país es distinto, los salarios son distintos. Entonces, ese es otro tema que hay que tener en cuenta, que quizás en el tiempo lo que estamos capturando es no tanto el cambio en preferencias en el tiempo, sino que cambios en composiciones de los salarios, ¿no? Entonces, esas eran dos preocupaciones que tuvimos en cuenta cuando estamos pensando en hacer este ejercicio. Entonces, para poder controlar por eso, hicimos dos cosas. Uno es, estamos usando pesos distintos para este ejercicio. O sea, ya no estamos usando los pesos para cada país, sino que lo que hacemos es, miramos la muestra de participantes que respondieron al principio de este periodo, y lo que hacemos es repesamos al resto en base a las características de este grupo inicial. Así la muestra es consistente en términos de características en el tiempo, ¿no? Y controlamos por característica local y efectos fijos por país, efectos fijos por día de la semana y todo eso también. Entonces, haciendo ese ejercicio, estamos tratando de mantener constante las características de la muestra en el tiempo para no estar capturando esas diferencias, ¿no? Me imagino que también el número de días del lockdown debería ser como otro control ahí, ¿no? O sea, Sí. desde cuando empezó la pandemia y todo eso, yo creo que eso también afecta cuál es tu percepción de si el lockdown es importante o no, más allá si estás empleado o desempleado. Sí, no, totalmente. Y también hay mucha variación en las políticas en los países. Entonces, por ejemplo, en Uruguay no hubo un lockdown muy fuerte, mientras que en otros países sí lo hubo, ¿no? Entonces, esa es también otra consideración. Y algo que quería resaltar también es que si no fuéramos a hacer este ejercicio, encontramos una diferencia más marcada aún, más fuerte. Entonces, cualquier cosa, estas estimaciones las podemos pensar como un lower bound, ¿no? Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, gracias. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Jocelyn. Hola, Nicolás, gracias por tu presentación. Una pregunta cortita en beneficio del tiempo, un follow-up algo de lo que dijo Rodrigo. Yo creo que sería bueno medir el impacto diferenciado de todo este tipo de cosas entre hombres y mujeres, porque muchos hablaban en la pandemia de que las más afectadas son las mujeres, porque dentro de América Latina hay mucha informalidad y en particular las mujeres que están trabajando, muchas de ellas son informales, así que yo creo que los promedios aquí esconden mucho. Por lo tanto, yo creo que sería recomendable hacer un análisis más importante por género, para tener, hoy en día todo tiene que tener un gender perspective, así que para que los resultados sean un poquitito más informativos, así que te recomiendo hacer ese análisis. Gracias. Sí, muchas gracias por la sugerencia, es buena idea.
Gracias. Rodrigo. Gracias, Jocelyn, perdón. Rodrigo. Sí, hola Nicolás. Gracias por la Rodrigo. presentación. Una pregunta súper puntual, porque probablemente entendí mal. En algún minuto hiciste una referencia a una relación entre trabajo informal y teletrabajo. ¿Hay alguna relación? Porque me da la impresión de que el trabajo informal es menos teletrabajable que otros trabajos. Por lo tanto, no entendí bien esa relación que hiciste. Es una pregunta corta. Y la segunda, en la encuesta, ustedes diagnosticaron que había poco apoyo, poco support, ¿no es cierto?, a las cuarentenas, en los ingresos medios bajos, ¿cierto? Pero hubo una pregunta acerca si la respetaban directamente o solamente si la apoyaban o no. Ok, déjame contestarte la segunda pregunta primero. Entonces, lo que estamos viendo acá es si lo apoyan. También preguntamos cuánto lo acataban. Entonces, les preguntábamos, por ejemplo, si la semana pasada salieron a trabajar, si salieron a visitar a la familia, amigos, etc. Pero en cuanto a acato, de lo que recuerdo, no había muchas diferencias. Y ahí puede ser una de dos cosas, o todo el mundo estaba acatando, o puede haber un tema de reporting ahí también, ¿no? Entonces, eso es uno. Y después, por el lado de informalidad y teletrabajo, esa es una relación menos clara, porque también mucho del sector informal tiene que ver con empleo en servicios. Entonces, para servicios hay menos posibilidades de teletrabajo, ¿no? Entonces, no, me refiero a una correlación así general, ¿no? ¿Hola? Perfecto. Okay. Ahora ahí sí. Ahí está. Gracias. Gracias, Rodrigo. Oye, Nicolás, yo voy con la última pregunta. ¿Tienes tú resultados desagregados por país en tu paper? Y si tuvieras, ¿viste alguna diferencia importante entre estos efectos, cómo estos efectos se manifestaban en los países? Y si así fuera, ¿tienes alguna idea de qué puede haber sido realmente lo que generó estos resultados distintos? Así a grandes rasgos, quizás. Sí, gracias, Tonio. Es buena pregunta. Por ahora no publicamos datos a nivel de país. Y de hecho, algo que quería también resaltar es que estos datos eventualmente van a hacerse públicos. Espero que sea dentro de poco. Hay unos temas con la coordinación para publicarlos, pero espero que eventualmente todos puedan tener acceso. Y entre países, a grandes rasgos, vemos que los patrones son muy parecidos. Quizás cambia un poco la magnitud o la severidad de estos patrones, pero en grandes rasgos son muy parecidos. No hicimos el ejercicio de tratar de mirar si las diferencias se relacionan con, por ejemplo, la severidad de las restricciones a movilidad o las distintas políticas de los países. Y eso es un ejercicio que sería súper interesante para hacer. Un problema al final del día es que también solo tenemos 17 países para esta comparación, entonces siempre vamos a tener un problema de power, salvo que encontremos diferencias muy fuertes. Pero claro, a propósito de eso surgía mi pregunta, a propósito de las medidas de salud pública que pueden haber tomado los distintos países, la severidad de las cuarentenas, cuándo partieron, etcétera, etcétera. Sí. Bien. Bien, súper. Gracias, Nicolás. Gracias a todos por sus preguntas. Con esto llegamos al final de nuestro seminario. Nicolás, en nombre de la facultad, te doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido tu paper y tu presentación con nosotros. Súper interesante, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y a todos, a nuestros speakers, Guillermo, Nicolás de nuevo, muchas gracias. A nuestra audiencia, gracias por conectarse un jueves más. Gracias a todos por su participación y por todas las preguntas que nos hicieron.
Vamos a estar publicando más detalles de posibles próximos seminarios en nuestra página economiacovid.uai.cl, así que estén al tanto, ya les vamos a avisar cualquier novedad. Así que a todos 1.000.000 de gracias. Nicolás, de nuevo, Guillermo, 1.000.000 de gracias y que les vaya bien. Nos vemos.